Buenos días, maestra Arelis Vargas. Soy el estudiante Marco Vinicio Benavides Manosalva de la materia de Historia de la Filosofía 2. Hoy día le voy a hablar sobre la tarea que era leer la carta apostólica Sublimita e Miseria Hominis del Santo Padre Francisco en el cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal, en el cual teníamos que elaborar un video y voy a mencionar los puntos importantes, empezando primero de lo que he podido leer y entender con una introducción. La carta apostólica Sublimita e Miseria Hominis, escrita por el Papa Francisco, es un texto que reflexiona sobre la condición del ser humano a partir del pensamiento del filósofo Blaise Pascal. Este documento fue publicado con motivo del aniversario del nacimiento de Pascal y busca profundizar en una idea muy importante. El ser humano es el mismo, es al mismo tiempo grande y limitado. El Papa invita a reflexionar sobre lo que somos realmente como personas. No solo se trata de ver al ser humano como cualquier inteligente o capaz de hacer muchas cosas, sino también como alguien que tiene debilidades, dudas, sufrimientos y vacíos interiores. Por eso el texto no se centra solo en la razón, sino también en el corazón, la fe y el sentido de la vida. Este documento es importante porque nos hace preguntas profundas sobre nuestra experiencia como quienes somos, porque sentimos vacíos a veces y qué es lo que realmente da sentido a nuestra vida. A través de estas reflexiones se busca entender mejor la dignidad humana y también sus límites. Como desarrollo de todo esto, puedo comprender que uno de los puntos más importantes del texto es la idea central de Blaise Pascal. El ser humano es grande y miserable al mismo tiempo. Es grande porque tiene inteligencia, capacidad de pensar, de crear ciencia, arte, cultura y tecnología. Gracias a la razón el ser humano puede descubrir muchas cosas del mundo y también mejorar su vida. Sin embargo, también es miserable porque tiene límites. No puede saberlo todo, no puede evitar el sufrimiento ni la muerte y muchas veces se siente vacío o confundido. Esto demuestra que el ser humano no es perfecto, sino que vive en una constante tensión entre su grandeza y su fragilidad. Otro punto importante es que el ser humano muchas veces intenta llenar ese vacío interior con cosas materiales o distracciones. Por ejemplo, el trabajo excesivo, las redes sociales, el entretenimiento, el dinero, el consumo de cosas, pero el texto explica que todo eso no siempre logra dar un sentido verdadero a la vida, porque el vacío humano no es solo externo, sino también interior. El Papa Francisco explica que la razón es muy importante, pero no es suficiente para entender todo. La razón ayuda a comprender el mundo, a estudiar y avanzar en el conocimiento. Sin embargo, hay cosas que la razón sola no puede explicar, como el sentido de la vida, el amor o la existencia de Dios. Por eso, el texto dice también que es necesario el corazón, es decir, la capacidad de amar, de sentir y de creer. La fe no se presenta como algo obligatorio, sino como una decisión libre de cada persona, cada humano. Debe buscar la verdad de manera personal, sin imposiciones. Otro aspecto importante es que Dios no está lejos del ser humano. Aunque la persona tenga dudas, errores o debilidades, Dios se acerca a ella. El Papa dice que el ser humano solo puede comprender completamente cuando reconoce su fragilidad y abre su corazón a Dios. También se menciona que la vida humana no puede reducirse solo a lo material. Tener dinero, estudio, fama, éxito no garantiza la felicidad. Muchas personas que tienen todo eso siguen sintiéndose vacíos. Esto demuestra que el ser humano necesita algo más profundo que le dé sentido. El documento también habla de la importancia de unir la razón con la fe. No se trata de elegir una y rechazar la otra, sino de complementarla. La razón ayuda a entender el mundo, pero la fe ayuda a entender el sentido de la vida. Cuando ambas trabajan juntas, el ser humano puede vivir de una forma más completa. Además, el amor es un elemento fundamental. El amor da sentido a la vida porque permite las relaciones con los demás y con Dios.
Sin amor la vida se vuelve fría, vacía y sin propósito. El amor es lo que le da unidad a todo lo que a lo que es el ser humano es y hace. En general, puede comprender que el texto muestra que el ser humano es un misterio profundo, no se puede entender solo desde un punto de vista científico material, sino que necesita una visión más amplia que incluya la interioridad, la fe y el amor. La importancia de este documento es que nos ayuda a entender mejor que el ser humano cómo es y cuál es el sentido de su vida. Primero, porque nos muestra una idea muy realista de la persona, que no somos perfectos. El texto explica que somos capaces de cosas grandes como pensar, crear y descubrir, pero también tenemos límites, sufrimos y a veces sentimos vacíos. Es importante porque nos ayuda a conocernos mejor y no tener ideas falsas de nosotros mismos. También es importante porque nos hace reflexionar sobre algo que muchas veces ignoramos, el vacío interior. Hoy en día mucha gente intenta llenar ese vacío con cosas materiales, redes sociales o entretenimiento, pero el texto enseña que no siempre da felicidad verdadera. Eso nos hace pensar en lo que realmente necesitamos para estar bien. Otro aspecto importante es que no todo se puede entender solo con la razón. El documento dice que la razón es útil, pero no es suficiente. También necesitamos el corazón, la fe y el amor para encontrar un sentido más profundo en la vida. Esto es importante porque nos ayuda a ver la vida de forma más completa. Además es importante porque invita a la libertad de la fe, no obliga a creer, sino que propone buscar a Dios de manera personal libre. Esto nos hace que la reflexión sea más humana y respetuosa. Este texto es importante porque nos ayuda a entender quiénes somos, qué necesitamos realmente y cómo podemos darle un sentido más profundo a nuestra vida sin quedarnos solo en lo material o superficial. Puedo concluir con todo esto de la lectura que hice y comprendí que la carta apostólica Sublimitas Emissaria Hominitis nos enseña que el ser humano es un complejo, es un ser complejo con una gran dignidad, pero también con muchas limitaciones. Es capaz de pensar, crear, descubrir, pero al mismo tiempo es frágil, limitado y muchas veces siente un vacío interior. El mensaje principal de esto es que el ser humano no puede encontrar su sentido pleno solo en lo material o en la razón. Necesita también la fe, el amor y la apertura a Dios para comprenderse mejor a sí mismo. ¿Qué nos deja como reflexión este texto? En mi opinión, este texto enseña algo muy importante para la vida diaria. Nos hace ver que muchas veces creemos que la felicidad está en lo material, como el dinero, el entretenimiento o el éxito, pero en realidad eso no es siempre llena el vacío que sentimos. También nos enseña que el ser humano no es perfecto y que está bien reconocer nuestros límites. No tenemos que saberlo todo ni ser fuertes todo el tiempo. Es normal tener dudas, momentos de tristeza, confusión. Lo más importante que me deja este texto es que la vida tiene un sentido más profundo que solo lo material. Nos invita a pensar en la fe, el amor y la relación con Dios como algo que ayuda a darle dirección a nuestra vida. Finalmente entiendo que el ser humano es valioso, no solo por lo que hace, sino por lo que es, y que para vivir plenamente necesitamos no solo la razón, sino también el corazón y la fe. Esa ha sido mi exposición sobre este tema. Espero me haya podido comprender, maestra. Muy buenos días.